La violencia y la impunidad del viejo régimen priista se resisten a morir. Gobernantes como Obregón, Calles, Alemán o Díaz Ordaz las justificaban como males necesarios para que el Estado revolucionario sometiera a su orden a los remisos malintencionados, reaccionarios o agentes de potencias extranjeras y doctrinas exóticas empeñados en causar desorden, destruir las instituciones, terminar con la confianza popular en sus autoridades y atentar contra la unidad de la gran familia mexicana. Así pues, la ideología del viejo régimen priista fue por esencia violento, pero además impune, pues sin la impunidad todo su poder se hubiera venido abajo. Nadie como Fidel Velázquez, icónico líder del sindicalismo priista, pudo expresar tal axioma como lo hizo al contestar a los críticos de sus arbitrariedades diciendo que a balazos llegamos y solo a balazos nos iremos. El 2 de octubre del 68 y la represión que le siguió no fue la primera, pero sí la más impactante muestra del grado en que el uso desmedido de la fuerza se llevó a cabo sin consecuencia legal alguna para sus ejecutores y las autoridades que la maquinaron. Aún sin lograr castigo para los criminales, el amedrentamiento, la tortura y la desaparición continuaron operando, pues a pesar del mito de la apertura democrática y los derechos humanos pregonados durante los gobiernos posteriores, la violencia de Estado y la impunidad para sus ejecutores permanecieron intactos al interior de la disque normalidad democrática. En todos los ámbitos de la vida pública, desde la seguridad nacional y la educación hasta los sindicatos y los medios de comunicación. En nombre de la modernidad y el desarrollo, el autoritarismo y la violencia se integraron al modelo neoliberal, solo que ahora bajo el disfraz de la eficiencia y eficacia, justificadas con las teorías de la seguridad pública, el combate al crimen organizado, el terrorismo y hasta la lucha contra la corrupción. Pero la violencia solo se intensificó con métodos cada vez más sofisticados, aunque igualmente brutales, aplicados a toda expresión social amenazante a los sacrosantos principios del desarrollo, la protección de la propiedad privada, el combate a la delincuencia organizada y el terrorismo, que finalmente terminaron cerrando su ciclo histórico con los estudiantes de Ayotzinapa durante la noche de Iguala. Ecos de la violencia impune del 68. México decidió entonces cambiar el rumbo y en 2018 logró lo que parecía imposible. Sin embargo, parece que hoy volvemos a toparnos con la muralla infranqueable de la violencia de Estado, que sobrevive infiltrada aún en los gobiernos del movimiento transformador. Campesinos, estudiantes, familiares de desaparecidos, mineros, migrantes y tantas otras víctimas de la violencia en el pasado ven con preocupación que el tiempo de la justicia se agota con la misma celeridad que el gobierno del presidente López Obrador, pues de no solucionarse con él no podría saberse hasta cuándo se podría tener otra oportunidad. Mientras tanto, los personeros del pasado o sus herederos, algunos convertidos en personajes clave del presente, nos miran entre cínicos y soberbios desde sus eternos enclaves de poder, expresando en silencio lo mismo que Fidel Velázquez lo decía a voz en cuello. Ni lo piensen, ni lo crean o lo intenten, porque a balazos llegamos y solo a balazos nos sacarán del poder. Nadie como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado mayor voluntad y aplicación para hacer justicia en los crímenes del pasado y lograr erradicar la violencia enquistada en el Estado mexicano. Lo ominoso del caso es que las fuerzas negras del pasado que aún operan al interior del aparato de Estado
mantienen aún gran parte de su poder y capacidad de acción sobre la sociedad, abrigadas con el manto de una legalidad que ampara su impunidad hoy, lo mismo que lo hizo en el pasado. La reacción social ha sido admirable por su prudencia, optando hasta el límite por mantener la calma y buscando por todos los medios pacíficos y legales posibles alcanzar la justicia sobre los daños del pasado. No obstante, cada día que pasa sin alcanzarla actúa en su contra, al agotarse el tiempo en que el presidente Obrador pueda hacerlo, mientras sus críticos y saboteadores alimentan el escepticismo social en espera de que se vaya. A criterio de esta conciencia ciudadana, lejos de confrontar al gobierno con la sociedad, aceptando los sofismas de quienes se regodean en la crítica, es necesario fortalecerlo como la única instancia institucional que media entre la paz y la violencia instalada, que se mantiene aún soberbia y descarada sin renunciar, desde luego, a la denuncia y la movilización contra la impunidad y la corrupción que se cobija aún al interior de las instituciones y reconociendo que el poder real de dichas fuerzas es aún tan poderosa que solo la voluntad ciudadana puede otorgarle al presidente el apoyo y la autoridad necesarios para detenerlas y obligar a que la correlación de fuerzas se incline hacia su sometimiento al orden constitucional. El debilitamiento de la imagen presidencial, como intentan los medios conservadores y que equivocadamente secundan algunos comunicadores justamente indignados, no puede conducir sino a fortalecer a los poderes que siguen actuando impunemente, pues restándole autoridad social, se terminaría por restarle poder de decisión. Ahora que si tienen una solución mejor en sus manos, les pedimos atentamente que nos las hagan saber. Bueno, esa es nuestra opinión. Pero ustedes, estimados conciudadanos y conciudadanas, ¿qué opinan? Gracias por su atención y que pasen un excelente fin de semana. Esperamos sus comentarios y tenerlos con nosotros la próxima edición de esta Conciencia Ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara, quien les desean, mientras tanto, que sean felices si no lo son, y si lo son, que sigan siendo felices. Hasta entonces.